La decisión fue tomada en las últimas horas por el Invías tras establecer, luego de 10 audiencias en el proceso de caducidad, que el contratista Carlos Collins incumplió con lo pactado en el contrato llave en mano por un costo de 629.000 millones de pesos. En el recorrido realizado en las últimas horas, a lo largo de todo el túnel, la ministra de Transporte Natalia Abello dijo que pudo constatar los pocos avances de los que se hablaban tras las visitas técnicas realizadas, donde se fijó que lo desarrollado en términos generales no superaba el 75% de ejecución. Hoy podemos constatar y decirle a la realidad del país que de estos 28 kilómetros no hay una sola obra terminada, concluida y que pueda ponerse en servicio. Tramo a tramo del túnel principal fue inspeccionado por la jefe de la cartera ministerial, quien se mostró indignada con lo que pudo apreciar está hecho a media marcha. Este es el punto límite hasta donde han llegado las excavaciones del contratista Carlos Collins después de haber perforado aproximadamente 8 kilómetros. Según él y según las autoridades, hay aproximadamente 80 metros que dividen el frente del departamento del Quindío por el frente del Tolima. Lo que cuestionan las autoridades es que a este punto, después de haberse vencido el 30 de noviembre anterior, la fecha de plazo para entregar la obra, ya debe estar perforado. En este contrato no hay luz al final del túnel. El 30 de noviembre se culminaron los plazos de la ejecución de contrato, de la etapa de construcción. Y este túnel podrá terminarse la excavación, pero no se va a terminar el túnel en menos de 2 años. Sin embargo, pese a la crisis en el futuro del proyecto que desencadena la situación contractual del Consorcio Segundo Centenario, desde el Gobierno Nacional hablaron de un plan B que tienen bajo la manga para terminar el megaproyecto vial. El plan B es licitación pública. Vamos a dividir en el eventual caso de una caducidad en las obras que son urgentes y necesarias y las obras que deben ser ejecutadas. Esas obras urgentes se manejarán con calidad de urgentes. ¿Qué es lo urgente? Lo urgente es que no se deteriore y que no se nos derrumbe el túnel. Lo urgente es el manejo ambiental, que es nuestra prioridad. Lo necesario es terminar la obra. Aún así, la ministra fue clara al decir que para ello se necesitan como mínimo 2 años más de trabajo y alrededor de 400.000 millones de pesos más. Recordó que al contratista le fue entregado el 98% del total de los 629.000 millones de pesos que comprende el valor total del contrato. Buscando hacer entender la magnitud del proyecto y la gravedad de lo que está pasando con la que es considerada la obra de ingeniería más importante del país en la actualidad, la ministra de Transporte hizo un recuento de en qué consiste el proyecto Túnel de la Línea. Recuerden que del lado del Quindío son 9.38 kilómetros que comprenden 10 puentes, 4 túneles, las obras a cielo abierto, que es la vía de 6.97 kilómetros. Del lado del Tolima son 8.89 kilómetros que comprenden 13 puentes, 14 túneles y la calzada de 4.5 kilómetros. Adicionalmente, el túnel Segundo Centenario, que son 8.65 kilómetros, para un total de 27 kilómetros de total del proyecto. Según la ministra de Transporte, ninguna de las obras complementarias ni el túnel principal, luego de 5 años de obra, ha sido concluida. Asimismo, en cifras y hechos concretos del contrato, la funcionaria hizo un recuento de lo poco que, según ella, se ha construido hasta ahora. No se ha terminado, la excavación superior le faltan 75 metros aproximadamente, la excavación inferior 500 metros aproximadamente, de manera que no se ha terminado la etapa de excavación y falta todo el recubrimiento del túnel, que desde abril del 2014 no hay suministro de concreto. Además, toda la pavimentación. La gobernadora del Quindío, Sandra Paola Hurtado Palacio, quien también encabezó el recorrido con las autoridades nacionales, dijo que es momento de decirle la verdad al país. Hoy hay que decirle las verdades al país, se le han dicho muchísimas mentiras al país, aquí no falta tampoco como lo que él ha venido generando, la expectativa de que a 28 de febrero va a poder terminar cuando hay tantos puentes, tantos túneles por terminar, cuando hay además unas perforaciones que no se han generado, cuando hay unas mitigaciones del riesgo geológico que no se han generado y que está poniendo además en riesgo la estabilización de este proyecto tan importante. La ministra habló del papel de la interventoría dentro del proceso de construcción como un actor importante
importante para establecer las falencias en tiempos y en cumplimiento que se venían presentando. La interventoría nos acompaña y siempre nos ha acompañado en la ejecución de este proyecto y fue quien ha venido advirtiendo que el ritmo de ejecución amenazaba una parálisis de la obra, como en efecto estamos viendo, una mínima ejecución del 1%. Esto me fue advertido desde el primer día que asumí el cargo como ministra, tuve el informe preliminar y después tuvimos el informe definitivo con el cual tomamos la decisión de iniciar un proceso de caducidad porque avistábamos una parálisis inmediata de la obra. Sandra Paola Hurtado Palacio pidió que se decrete la urgencia manifiesta sobre este proyecto, donde, según expertos, si la obra siguiera al ritmo actual de ejecución, que no es superior al 1%, el proyecto no estaría terminado antes de 6 años. De ahí la necesidad de caducar el contrato y avanzar con otras alternativas.